Él es analista internacional y obviamente vamos a hablar de lo que ocupa hoy los principales títulos de los principales diarios de casi todas las tiradas que repasamos hace rato, excepto el mundo deportivo, de lo que ha pasado con Vladimir Putin, que ha reconocido la independencia de los estados separatistas de Ucrania. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Buen día. Pablo de este lado. El gusto es mío, Pablo, de estar conversando esta mañana todavía fresca contigo. Sí. Hemos charlado en otra oportunidad. Bueno, a ver, los puntos y los análisis que podemos hacer son varios, ¿no? Depende tal vez de la óptica donde se le analice, pero hay que tratar de entender un poco Así es. cuál es el principal contexto que lleva a estos conflictos. Bueno, la realidad es que acá hay un panorama que tiene que ver con algo bien reciente y está relacionado con una independencia, digamos, ucraniana, pero hay una historia, digamos, mucho más larga detrás, por lo menos de 350 años hacia atrás, que tiene que ver con la historia en la que fue gestado de alguna manera lo que era, digamos, la Ucrania como la conocemos, porque en realidad fue otra parte. Tenemos que irnos bien atrás en la historia, pero para decirlo brevemente, hay una disputa que es anterior al 2014, que tiene que ver con el territorio que efectivamente anexa, que se llama Crimea, que anexa efectivamente a Rusia, y que tiene que ver, digamos, con el antecedente previo, que era recuperar lo que era la base militar, ¿sí? O sea, si nos remontamos en la historia reciente, vamos al 2014, y en una rápida, digamos, ataque, los rusos se hacen, digamos, de esa zona. Ahora nuevamente se reverbera de alguna forma esta discusión porque hay una vocación de parte de Ucrania de pertenecer, de ser de alguna manera anexada, no tanto a Europa en sí, sino a la OTAN. ¿Sí? Es una alianza del Atlántico Norte, tiene que ver con una estrategia militar y que también data tiempo atrás de un mundo dividido en bloques. Bien. Esto es lo que está de alguna manera en discusión. Y luego aparece este reconocimiento, digamos, ¿cómo no lo iba a hacer si son obviamente prorrusos los separatistas? Recordemos que estaban también los separatistas chechenos. Esto, si nos vamos hacia atrás en la historia, tenemos algunas cuestiones relacionadas con Turquía. Hay mucho más tela para cortar que lo que tenemos hoy en esto, que es la historia reciente. Y obviamente este conflicto que parecía disiparse, si hablábamos una semana o 2 semanas atrás, con un Putin que decía, la parte donde me duele es esta, mientras ustedes no toquen esto, seguimos todos iguales, y con un Joe Biden. Y uno dice, ¿qué tiene que ver? ¿Dónde aparece Estados Unidos en esto? Si estamos hablando de Europa, estamos hablando de Rusia, bueno, también esto nos remonta en la historia, digamos, relativamente reciente, y nos lleva a la Guerra Fría, a la cortina de hierro, a ese momento en el que el mundo estaba dividido básicamente en 2 grandes pedazos, Oriente-Occidente, o del lado comunista ruso, cuando alguna vez la vocación expansiva de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, digamos, dividía el mundo, para decirlo así, entre comillas, en 2. Claramente sabemos que ganó Estados Unidos, ganó el capitalismo, ganó esta expresión, y abrimos unas comillas bien grandes, porque además son comillas raras, el de la exportación de un modelo de democracia que aparentemente funciona. Decimos aparente porque si empezamos nosotros a hurgar un poquito no es tan perfecto, pero bueno, digamos que en líneas generales estaría funcionando. Ese es el lado que ganó de esta división, digamos, en 2 grandes partes del planeta. Bien. Se habla de que bueno, aquí lo que sucede es que con esto Rusia rompe un pacto, el acuerdo o los acuerdos de Minsk. ¿Qué es este acuerdo? ¿A qué hace referencia y qué supone esta ruptura? En realidad, nuevamente, Sí. depende de dónde nos pongamos en el punto, digamos, de inflexión. Nosotros podemos analizar esto como un hecho determinado, es hoy, hay un desencadenante, está pasando algo ahora, o es una historia que de alguna manera se va replicando. Si nosotros lo miramos históricamente, podemos decir 2 cosas.
no sabemos qué va a pasar exactamente el minuto que le sigue. En teoría, todo hace pensar que vamos a continuar en la misma lógica, ¿no? Que todo va a seguir igual. Hay como una sensación de eso. Y por otro lado, lo que sabemos es que si vamos en la historia, rebobinamos un poquito para atrás, esto fue un terreno caliente, digamos, históricamente, siempre. Bien. Digamos, por lo menos en los últimos 400 años para atrás. Claro. A ver, este conflicto no es algo nuevo. Lo que hoy vemos un poco más, o tal vez conocemos un poco más, ¿siempre fue una zona caliente, por denominarlo de alguna manera? Sí, por supuesto. Entendiendo que además que la misma Ucrania no es una unidad toda en su territorio. Por Bien. eso hablamos de separatistas, por eso hablamos de... recuerden algunos años atrás aquellas situaciones de extrema tensión donde se han tomado en diversas situaciones rehenes, han tomado los chechenos. Si uno mira para atrás se acuerda de los separatistas chechenos. Bueno, esto es de alguna manera parte de lo mismo, hay un conflicto social, ya se cobró hace algunos años, reciente, 6, 7 años atrás, más de 300 vidas. Claro. Y cuando mirás quiénes están de un lado y del otro, bueno, tenemos los prorrusos por la parte de digamos, en Ucrania hay milicias, está el mismo gobierno, hay una parte, digamos, del gobierno, porque hay una región que es rusófana, es el Estado Federal de Rusia, la República Popular de Donetsk, que es esta que se pretende separar, Lugansk, que efectivamente la acaba de reconocer, que era parte de la anexión rusa, y obviamente los activistas o mercenarios chechenos. Del otro lado, digamos, pro-ucraniano, tenemos al gobierno de Ucrania, hay un sector que se le llama el sector de derecho, y obviamente los Estados Unidos, ¿no? Bien. Y por qué no también la Unión Europea. Claro. Porque recordemos que en un punto, digamos, también empieza a jugar aquí la Unión Europea de alguna manera una parte a favor de Ucrania, digamos, y otra parte más tibia diciendo, miren muchachos, nosotros hasta acá llegamos, no podemos enfrentarnos con Rusia, por diversos intereses, por ejemplo el gas, ¿no? Claro. Recordemos que el gas ruso es prácticamente la principal abastecedor o oferta, para decirlo, a la enorme demanda de energía europea. Claro, de hecho, sí. Perdón Juan, de hecho, Alemania estuvo ahí como en un momento de tensión, cuando de tomar posturas se hablaba justamente por esto, ¿no? Porque Rusia es uno de los principales proveedores de gas, si mal no tengo entendido. Sí, yo te diría más que de los principales. El principal. Podríamos decir que hasta el único, ¿no? Claro, pero claro. Sí, o sea, no para decir que es exclusivo, puede haber algunas otras, digamos, variantes de proveedores de gas licuado, pero gas, así como lo tenemos sin procesar, es precisamente de la empresa Gazprom, una de las principales empresas rusas, estamos hablando de un consorcio de empresas, que obviamente provee la gran mayoría, para no decir casi exclusivamente, de gas a toda Europa, no solo Alemania, pero cuando hablamos de Alemania, hablamos de la poderosísima industria metalmecánica. Si hay un eje desde el punto de vista de la producción, y decimos Europa, pero en realidad hablamos de Alemania. También juega un poco Francia, pero digo, si decimos Europa, decimos por ejemplo constructora de aviones, Airbus, con grandes jugadores ahí. Y del otro lado está Boeing, de los Estados Unidos, y no hay más nada, digo, cuando hablamos de fuselaje ancho, cuando hablamos de grandes aeronaves. Me vas a decir, sí, hay una industria rusa, por supuesto, pero fuera de ese eje, digamos, de ese espacio, no juegan. Entonces, todas estas cuestiones, por supuesto que tienen mucho que ver. Y tiene mucho que ver también la industria armamentística, tiene mucho que ver la necesidad imperiosa de las grandes potencias en armas de mantener conflictos abiertos. Recordemos que Estados Unidos es el principal productor de armas del mundo. Si hoy tenemos que escuchar tal vez o ponernos en un mapa, podemos decir que esto está dividido en 3 o en 4, depende cómo quiera plantearse, si incluimos o no a Estados Unidos dentro de la OTAN, porque tenemos la OTAN que le integran Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Turquía y España, Ucrania que queda ahí como en el medio de este conflicto y Rusia. ¿Podemos separarlo en estos 3 ejes con 3 posturas tal vez diferentes
o en 4 si separamos a Estados Unidos de la OTAN y vemos que por allí tiene más intereses propios, pero le conviene aliarse y ser parte de la OTAN? En cuanto al conflicto de intereses... En realidad hay una explicación mucho más, digamos, por supuesto que es así, y además hay que sumarle variables. Sí. Variables digamos, de diversa complejidad. No solo la integración de la OTAN, sino los problemas propios. O sea, aparece aquí jugando la OTAN solo desde el punto de vista, para entenderlo, se integra porque era la voluntad de Ucrania de pertenecer a la OTAN. Bien. Y era como una especie de coqueteo. Si hay algo que dijo claramente Putin, su límite era ese, antes de invadir, para decirlo de algún modo. Y se había comenzado a enfriar porque no había tanta voluntad de la OTAN de integrar a Ucrania. Entonces, ahí es donde aparecen, digo, estas variables, este dilema de altísima complejidad, que es el que se está viviendo por estas horas, ¿no? Por supuesto. Y que, como decimos, no es 1 + 1 = 2. Claro. Es mucho más que eso. Juan, por último, para cerrar esta partecita, ¿estamos en la puerta de una posible guerra? ¿Podemos entrar o ver una nueva guerra, si bien el conflicto en varios puntos viene más de hace 8 años, o tuvo tal vez un poco fuerte hace 8 años? Podríamos decir que sí, podríamos decir que estamos cerca de una guerra, que no es tan lineal la cuestión, que hace una semana lo habíamos vivenciado como que no había prácticamente posibilidades, y que ahora obviamente sí crece esa posibilidad. Bien, bien. Crece. Juan, gracias por este ratito. Seguramente te estaremos molestando en otra oportunidad para seguir de cerca y tratar de entender lo que implica este conflicto. Exactamente, de eso se trata. Juan, un abrazo grande. Hasta la próxima. Abrazo grande para vos. Gracias.